También tenemos las ciencias que conciernen a la educación holística, que las podemos definir como todas las disciplinas interesadas en el estudio de los distintos aspectos de la educación holística. Y aquí podemos hablar de los que estudian los hechos, las ciencias que estudian la situación educativa, las que reflexionan sobre la educación y visualizan el futuro desde una postura global, sustentable, y las ciencias que estudian desde una conciencia individual a la conciencia espiritual y planetaria. Todas ellas tienen un objeto de estudio riguroso que estudia las situaciones referentes a la educación a lo largo de la existencia humana hasta el momento e intentan definir el futuro de la educación, así como las características que exigen una educación holística para el siglo XXI, y que en su impacto no sea exclusivamente académico, sino también que involucre la parte social. Hoy en día existen las propuestas que buscan promover un cambio en el paradigma educativo, que es una tarea grande, pero si nos proponemos a trabajar en cambiar nuestras propias creencias, en volvernos unos seres humanos más conscientes, en buscar y lograr una conciencia planetaria, una espiritualidad plena, podemos iniciar el cambio que tanto necesitamos y deseamos. También tenemos el paradigma holístico, ya que los sistemas educativos de hoy deben ser transformados radicalmente para convertirse en un camino que conduzca a los seres humanos a una forma integral, una conciencia de interdependencia, cooperación y paz global. El paradigma educativo con el que hemos trabajado durante todo este tiempo está fundamentado en la fragmentación de la realidad, que solo ve objetos, no ve sujetos. Este sistema ya no puede continuar porque no ve en sí lo que nosotros necesitamos, lo que nuestra época está pidiendo. Podemos observar en esta imagen algunos factores que involucran el nuevo paradigma holístico. Podemos ver en línea en su totalidad los factores, que son el psicoafectivo, el evolutivo, el cognitivo, el biológico, educativo y el sociocultural. Se habla que las personas pueden reconocer las relaciones que existen entre las diferentes asignaturas y el mundo que los rodea, y que sean capaces de adaptarse a situaciones nuevas, a combinar los conocimientos pertinentes con las inteligencias prácticas y social a la hora de resolver algún problema o algún problema real por sí mismos. También podemos hablar de las interacciones externas de la educación, que aquí tenemos la educación escuela, que a través de un consejo se crea escenarios con vistas al futuro, dando así soluciones. También tenemos la educación sociedad, que ofrece una educación que produce el bienestar de la comunidad con base en sus necesidades. Tenemos la cultura sociedad, donde el hombre sociedad produce el conocimiento que genera en su cultura. También tenemos la educación política, donde el educador construye la democracia que trae consigo educación, saber científico, saber político, saber artístico y entre otros. También tenemos la educación y ciencia tecnología, donde sería el desarrollo científico que debe guiar la educación y la educación del futuro. También tenemos la educación cultura, que sería la educación que debe proporcionar el crecimiento de los alumnos fuera de rigores y paradigmas. Esta educación busca el equilibrio holístico. Para poder hablar del equilibrio holístico, tenemos que ver al ser humano como un todo, como algo general. Un todo, entonces tendríamos que tener el equilibrio entre el cuerpo, la mente, la emoción y el espíritu. Si nosotros logramos tener este equilibrio en estos 4 componentes, vamos a tener una buena salud y bienestar en mejor calidad de vida y satisfacción. Esto sería como sentir una felicidad en la vida, o sea, a estar todo en equilibrio. Hablando del aprendizaje consentido, cuando nosotros tengamos una buena educación, hay que tener una interacción entre el cerebro y los sentidos. Si tenemos un equilibrio entre el cerebro y el sentido, vamos a tener una buena educación o un aprendizaje consentido. Esto llevaría a nosotros poder lograr todo esto. O sea que tenemos que llevar lo que serían los formadores académicos, los formadores del programa curricular, una formación donde el alumno lleve a una entrada en trayectoria ideal teniendo actitudes, valores y habilidades. Todo esto conllevaría a una formación holística para los alumnos. Hablando de otra cosa, tenemos lo que sería el desarrollo de las inteligencias múltiples a través del arte, que sería la dimensión personal, que sería aprender a ser persona, aprender a ser o dominar un arte, un oficio, una disciplina o una profesión. Aprender a aprender, lo que significa saber a reflexionar y pensar, deducir, corregirse a uno mismo, aprender a convivir, que eso sería la dimensión interpersonal, y aprender el concepto de ciudadanía. Y también tenemos la dimensión ecológica, que es aprender con conciencia ecológica. También tendríamos que aprender lo que sería la educación ambiental. Si nosotros cumplimos todos estos aprendizajes, tendríamos un buen conocimiento, tendríamos actitudes, valores y habilidades, llevando a uno a ser competente para la vida.
es decir, que seríamos un humano competente y tendríamos un aprendizaje con sentido, que sería una educación holística. Ya para ir cerrando todo este video, tenemos como conclusiones que el pensamiento holístico impulsa al individuo a una búsqueda con mayor profundidad de la que se venía realizando, y analizando mejor, todos aprendemos de todo en todo momento. Es inevitable para el individuo relacionarse con cosas que conoce y con cosas que desconoce, llevando a resultados que pueden ser innovadores o sorpresivos. La segunda conclusión es que si el hombre forma parte de una sociedad, entonces contiene en su ser características de esa totalidad. Y es que si el conocimiento del universo es infinito, el autoconocimiento del ser humano también lo es. Ahora que tenemos fijo esto, podemos empezar a concluir un poco más acerca de la educación holística, que la pedagogía holística crea una conexión con los estudiantes y los profesores, ya que este personal docente empieza a tomar factores que no tomaba antes, llevando al resultado un poco más conciso, evaluando de manera general todo lo que afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo que nos lleva a la cuarta conclusión: los estudiantes dejan de ser objetos de enseñanza, sino que son vistos como sujetos de aprendizaje, y es que la educación holística rompe con ciertos paradigmas y vuelve al estudiante más innovador a la hora de aprender, lo cual es la educación holística. Forma un conducto para la evaluación de la conciencia de la educación del ser. Esto debido a que el individuo se nutre de procesos de aprendizaje integral en los diferentes niveles de educación. Y por último, la educación holística no se reduce a un método educativo, sino que se caracteriza por ser una visión integral de la educación. ¿Y por qué? Porque aparte de incluir nuevos factores, ha escalado y se ha vuelto muy amplio en diferentes ciencias, ya sea económica, política, medicina, entre otras. Y finalizando, ya cerramos con una frase del doctor Gallegos, que es uno de los principales hoy en día en la actualidad, que promociona lo que sería la educación holística. Esta frase dice: debemos ir de una educación por competencias, reducciones y obstáculos a una educación holística para la evolución de la conciencia. Debemos educar para la gratitud, la felicidad, la responsabilidad, en una visión del mundo integral basada en la inteligencia espiritual. Es uno de los principales promotores de esta educación holística, ya que hoy en día debemos dejar de lado lo que vienen siendo las educaciones tradicionales, dejar de lado lo que se veía desde hace mucho tiempo como al docente como un transmisor de información y al alumno como el receptor de esa información, y poder dejar al sujeto de aprendizaje que descubra por sí mismo a ser una persona, a ser feliz con la información que él mismo está obteniendo, permitiéndolo así aprender a ser humano, a ser persona de una manera más libre, y que con esto conlleve a su felicidad, que es lo que la educación holística se enfoca más que nada. Y así damos fin a este video sobre el paradigma de la educación holística para el siglo XXI. Muchas gracias por su tiempo.